Dios te bendiga en esta noche tan especial. Hoy estamos al día martes, 18 de abril del año 2023 y estamos comenzando una nueva programación, la Biblia, desde el púlpito. Estamos comenzando una nueva programación desde el púlpito, donde estamos conversando con todos ustedes sobre los últimos días de la historia, los últimos días de la gracia de Dios sobre la tierra. Son tiempos finales los cuales estamos viviendo y estamos ya muy pronto de llegar al glorioso momento del arrebatamiento de la iglesia. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dejado muchas advertencias en la palabra de Dios. La tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 24, así como también en Marcos, capítulo número 13, y también Lucas, capítulo 21, así como también en los demás profetas. Y Él nos ha dejado algunas señales que queremos compartir con ustedes en esta noche. Ayer estuvimos hablando de algunas de ellas con todos ustedes y hoy continuaremos entonces hablando sobre las señales que el Señor nos ha dado a través de su palabra para que nosotros la podamos entender, para que nosotros la podamos comprender y para que la podamos también colocar por obras. Nosotros estamos en el capítulo número 24 del Evangelio de Mateo. En el día de ayer estuvimos charlando con todos ustedes sobre el aumento de los falsos profetas y de la transigencia religiosa, o sea, la apostasía que está hoy dentro de la iglesia. Esa es una de las señales de las cuales nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos habló y nos alertó sobre esto. En el día de hoy vamos a estar viendo en Mateo capítulo número 24, a partir del versículo número 6, donde la palabra de Dios nos va a decir de la siguiente manera: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Será el principio de todas las cosas. Será el principio, digamos así, del fin. Son advertencias que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros en su palabra. Rumores de guerra. Toda la vida ha habido guerras sobre la faz de la tierra. Desde Adán y Eva hasta los días actuales han existido guerras. Entonces muchos podrían decir, pero guerras siempre han existido. Pasamos por una primera guerra mundial, por una segunda guerra mundial, que luego de su finalización comenzó lo que nosotros conocimos también como el periodo de la Guerra Fría. Estados Unidos y Rusia, en ese momento estaba polarizado el poder mundial entre esas dos naciones. Por un lado el capitalismo y por el otro lado el socialismo. A partir del año 89 y 90 cae el muro de Berlín, la antigua Unión Soviética deja entonces de existir y comienza una nueva orden mundial, podríamos decir así, sobre la fase de la Tierra. Allí entonces ahora el poder no solamente está radicado o polarizado entre Estados Unidos y Rusia, ahora se levanta Alemania como una autoridad mundial
también aparece China, también aparece Japón y comienzan a aparecer otras naciones. Hasta hace un tiempo atrás también Francia estaba ahí en la Unión Europea como apareciendo como una autoridad más, como un poder más. Hoy Estados Unidos ya ha perdido mucho de su poderío y China prácticamente está superando a Estados Unidos. Y hoy se habla de una eminente guerra mundial, no como han existido antes. Siempre ha existido guerra, pero usted se ha puesto a pensar, se ha imaginado, con todo el armamento nuclear que hoy existe en el mundo, si de un momento a otro alguien de estos, podría ser Corea del Norte, podría ser Rusia, podría ser India, son 9 países que tienen un poderío nuclear tremendo. Si una de esas bombas llegara a estallar en los días de hoy, una tercera parte de la población mundial desaparecería. Entonces estamos hablando de una guerra ya prácticamente final. Nos estamos aproximando al arrebatamiento de la Iglesia. Y nosotros sabemos que después del arrebatamiento de la Iglesia se ha de manifestar aquí sobre la faz de la tierra el Anticristo. Y al final de la gran tribulación, que van a ser 7 años, entonces ahí vendrá la gran batalla del Armagedón. Pero rumores de guerra tenemos hoy a diario, todos los días. Nosotros lo podemos ver a través de la televisión, en los diarios, en los informativos radiales, en las propias redes sociales, en fin, están por todas partes esas noticias que hoy están surgiendo a diario. Y preste bien atención en esto. Hoy China tiene el firme propósito de invadir Taiwán. Rusia no está ni pensando en retirarse de Ucrania. Si China invadiera a Taiwán, Estados Unidos entonces reaccionaría contra China. Estamos ante una inminente tercera guerra mundial. Se uniría entonces China y Rusia, y tal vez Corea del Norte, y ahí entonces estallaría la tercera guerra mundial, cruel, feroz, devastadora. Ahora, son señales que el Señor ha dejado. También el Señor nos está hablando de hambres y también de terremotos. Claro que sí, claro que nos está hablando de hambres y de terremotos. Marcos capítulo número 13, versículos número 7 y 8, nos va a hablar también sobre esto. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos, dice el Evangelio de Marcos. Y Lucas, capítulo número 21, versículo número 9, nos va a decir: cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Estamos hablando de guerras, de hambres y de terremotos. Hambre, aparentemente existe un 20% de la humanidad que está pasando hambre extrema. Países africanos que los niños se están muriendo de hambre. Pestes. Todavía estamos con las secuelas de lo que fue la pandemia, lo que fue el COVID-19. Nosotros todos sabemos lo que sucedió. Tal vez usted pueda decir que pestes ha acontecido siempre. Se hablan de pestes en el pasado,
la peste negra, en fin. Pero nunca antes el mundo estuvo cerrado, estuvo parado como con el COVID-19, donde nadie podía salir de su casa, donde las personas estaban muriendo a montones. Nosotros estamos a varios miles de kilómetros de China, y cuando esto comenzó a suceder, algunas veces se comentaba, aquí no va a llegar porque está tan lejos, está allá en China. Pero cuando menos esperamos, la peste, la pandemia, estaba golpeando la puerta de nuestros hogares. Y muchos perdieron sus seres queridos. Fue un tiempo de angustia, de dolor y, por qué no decir, de muchas incertezas. Las personas tenían incertezas en sus corazones de lo que sucedería en el futuro. Hoy aparentemente esa pandemia ha acabado, aparentemente, porque todavía sigue habiendo casos tanto aquí como en otros países. La palabra de Dios nos está hablando de esto. El Señor Jesucristo nos habló y nos alertó de que esto vendría a suceder antes del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros estamos hablando de la antesala del arrebatamiento de la iglesia. Todavía estamos en la sala de espera y hay mucho para hablar sobre esto. Tal vez estaremos toda la semana hablando antes del arrebatamiento para después introducirnos en lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Terremotos. Desde el mes de enero hasta nuestros días, hoy, 18 de abril del año 2023, estamos oyendo, estamos viendo terremotos por todas partes del mundo. No podemos olvidar el desastre que hubo por un terremoto en el país de Turquía. Y así por delante se han sucedido terremotos uno detrás del otro, que es en Indonesia, que es en Japón, que es en Chile, que es aquí mismo en Sudamérica, en fin. Hoy existen terremotos por todos lugares. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios nos alertó a más de 2000 años atrás. Estamos hablando del profeta Isaías, un profeta casi 3000 años atrás. Habló lo siguiente en Isaías capítulo 24, versículo número 20. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Esto está sucediendo en nuestros días de hoy. No sé si se cortó ahí la internet o no, pero creo que está bien entonces. Aquí se ha cortado la internet, pero seguimos adelante. Terremotos por todos lados. La tierra está como un ebrio, dice Isaías. Se está tambaleando y será removida como una choza. Eso lo estamos viendo todos los días aquí en este planeta en el cual nosotros vivimos. Es la antesala del arrebatamiento de la iglesia. Y cada vez que vemos estas señales, nosotros debemos de pensar cuán próximo está el arrebatamiento de la iglesia, cuán próximo está el fin de la gracia de Dios sobre la tierra. De un momento a otro, la iglesia será tomada de la faz de la tierra y juntamente con ella entonces también será retirada de la tierra la gracia del Señor. ¿Qué es el periodo de la gracia? Es en el cual nosotros estamos viviendo. Desde el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. El tiempo en que todos los hombres tienen la oportunidad de ser salvos a través de la gracia del Señor. Todos los hombres tienen esa oportunidad de que puedan salvarse a través de la gracia del Señor.
La salvación es una dádiva, la salvación es de gracia, para que nadie se gloríe, dice en Efesios capítulo 2, versículo número 8, para que nadie se gloríe, pues no es por obras para que nadie se gloríe, es una dádiva, es un regalo inmerecido de Dios que le ha dado a la humanidad. Y la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, es de que todos los hombres vengan a ser salvos. ¿Cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo poder salvarme de lo que está por venir sobre este mundo? Es simple. Juan capítulo 1 nos está diciendo que a todos aquellos que lo reciben, que reciben a Jesús como su Salvador, entonces estos serán transformados en hijos de Dios. El único camino que nosotros tenemos para poder escapar de lo que viene, de lo que se aproxima, que puede ser de un momento a otro, que no sabemos cuándo va a ser, cuándo esto podrá suceder, es teniendo a Jesucristo en nuestros corazones. Y déjame preguntarte en esta noche, ¿cuál es tu relacionamiento con Jesucristo? ¿Qué piensas tú al respecto de Jesús? ¿Crees tú en Él? ¿Crees verdaderamente que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees en las profecías bíblicas? ¿Crees lo que está escrito en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21? ¿Crees tú en las profecías del Señor? Lo que está escrito en Daniel, lo que está escrito en Apocalipsis, lo que está escrito en Zacarías, en fin, lo que está escrito en Ezequiel. Las profecías se están cumpliendo a diario ante nuestros propios ojos. Pero ahí no termina todo. También la palabra de Dios nos va a decir en Mateo, capítulo número 24, verso número 12, lo siguiente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una multiplicación de la maldad. Como consecuencia de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo número 37 también del capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos está diciendo que mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Señales y más señales. El aumento de la maldad hoy es notorio. Hoy la vida de un ser humano vale un poco menos que el valor de un celular. Por un celular te pueden quitar la vida. Por un celular sí te pueden quitar la vida, te pueden matar. La maldad se ha multiplicado. Aquí en Brasil, donde nosotros estamos, están prácticamente todas las escuelas, las escuelas primarias, donde van también los niños que aquí llaman creches, los jardines de infantes, están también todos atemorizados, todos encerrados con guardias policiales, por los ataques que se han dado en las escuelas, matando profesores, matando niños, en fin. La maldad ha aumentado. Si le fuéramos a poner un valor a la vida humana, ¿cuál sería ese valor? Poco menos que un celular. La maldad ha aumentado. Los padres se han levantado contra los hijos. Los hijos se han levantado contra los padres. Y no podemos dejar de hablar de los días de Noé, porque es una de las señales también que el Señor nos dejó. Los días de Noé
la palabra de Dios nos va a decir en Génesis, capítulo número 6, capítulo número 7, capítulo número 8, donde habla del diluvio, que la maldad era tan grande sobre la faz de la tierra que el Señor se arrepintió, dice la palabra de Dios, de haber creado al hombre. Pero Noé encontró gracia delante de Dios. Y Dios le dio la tarea de construir un arca. Y esta arca, Noé llevó aproximadamente 100 años, 120 años para construir aquella arca. Durante todo ese periodo de tiempo, Noé debe estar hablando sobre el diluvio para las personas que le preguntarían a él por qué estaba construyendo un arca. Hoy se está hablando por todos los rincones de la tierra sobre el inminente retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Cuántos realmente lo están creyendo? Y más aún, ¿cuántos están seguros de que están preparados y de que participarán del arrebatamiento? Déjame preguntarte algo, que es algo que muchas veces yo me pregunto y también me gusta preguntar esto. Si vinieran hoy por tu alma, ¿para dónde ella iría? Si el Señor viniera hoy a buscarnos, si el arrebatamiento fuera ahora, en este instante, ¿cuántos de nosotros nos iríamos realmente con el Señor? Aquellos lectores de la Biblia, lógicamente, conocen en profundidad la historia de Noé y lo que sucedió. Por más de 100 años, Noé estuvo predicando y estuvo anunciando la palabra de Dios. El hombre, en la época de Noé, estaba totalmente corrompido, espiritualmente, moralmente, emocionalmente, estaba corrompido en todo. Hoy, nuestros días de hoy, vemos cómo la degradación del ser humano ha alcanzado a una gran parte de la humanidad. Hoy escuchamos hablar de lo políticamente correcto. Aquello que estaba bien ayer, ya hoy no está bien. Y parecería que aquellos que están en el error quieren acusar o quieren sacar del camino a aquellos que están moralmente bien. Hoy se ha levantado una persecución contra la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez aún no estamos siendo presos, tal vez no estamos siendo perseguidos por ejércitos, pero hay una persecución ideológica contra la iglesia del Señor, donde muchos quieren cambiar o quieren modificar algunos pasajes de la Escritura donde habla específicamente sobre los pecados inmorales. La inmoralidad del ser humano ha llegado a un estado que ya prácticamente está como en los días de Noé. Nadie se interesa mucho por el Señor. Las iglesias donde se predica la sana doctrina, donde se habla la verdadera palabra del Señor, donde el Señor continúa siendo la cabeza de aquella iglesia, las iglesias que pertenecen a un reino, al reino de los cielos, ellas prácticamente hoy están vacías, no son atractivas. Los oídos de los oyentes, de aquellos que van allí, a muchos de ellos no les agrada lo que oyen, porque se habla del arrepentimiento, se habla de la venida del Señor, se habla de que tenemos que salvar nuestra alma, se habla de santidad, y eso muchas veces el ser humano no quiere escuchar. Estamos viviendo, sí, los últimos tiempos, como en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Cuando llegó el momento determinado, la palabra de Dios nos va a decir que de un momento a otro, porque nadie sabía cuándo sería el diluvio. Noé terminó el arca, finalizó el arca, introdujo al arca toda especie de animales
que existían sobre la tierra. Entró él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas entraron al arca. Cuando Noé entró al arca con su familia, la puerta del arca fue cerrada, pero no fue cerrada por Noé, fue cerrada por el Señor y desde el lado de afuera. Cuando Dios abre una puerta, lógicamente nadie la cierra. Pero cuando Dios cierra una puerta, nadie tampoco la puede abrir. Se cerró la puerta, se cerró la oportunidad, se cerró el tiempo en que podrían salvarse. Y de repente aquellos incrédulos, aquellos que se habían burlado, que se habían reído de Noé, aquellos que pasaban y muchas veces le habrán gritado, viejo loco, viejo aleluya, gloria a Dios, ahora de repente están viendo que lo que había predicado Noé era verdad. Y las compuertas de los cielos, dice la palabra de Dios, se abrieron y comenzó a llover. El diluvio vino sobre la faz de la tierra. Cuando comenzaron a ahogarse, comenzaron a golpear en la puerta para que Noé abriera. Pero recordemos que Noé no podía abrir la puerta porque Dios la había cerrado. Y la había cerrado por el lado de afuera. Y Noé no tenía la llave de la puerta. El arca de nuestros días de hoy es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es el refugio, es el lugar donde tenemos para entender y comprender, discernir la palabra del Señor. Es el lugar donde venimos para adorar al Señor, para agradecerlo y, ¿por qué no?, también para ser bendecidos. De un momento a otro, la iglesia será tomada de la tierra. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar para siempre con el Señor. ¿Estás tú preparado? ¿Estás realmente preparado? No es aquella historia de que me voy a preparar. Debemos de estar preparados, alertas y vigilando, porque el fin se acerca. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. ¿Podrá ser hoy? Podría ser. Podría ser en el año 2023, podría ser. En el 24, en el 25, en el 30, puede ser. No lo sabemos. Pero debemos de vivir como si el arrebatamiento de la iglesia fuera a suceder esta misma noche. Padre eterno, quiero agradecerte, Señor amado, por este tiempo de estar en tu casa, de estar, Señor Dios, ministrando esta palabra de alerta, Señor Dios, para que nosotros vengamos a entender y comprender que el tiempo está llegando al fin, que de un momento a otro, en un abrir y en un cerrar de ojos, seremos transformados, seremos transportados al cielo para encontrarnos con el Señor. Que tu Espíritu Santo nos venga a dar sabiduría, nos venga a dar gracia, nos venga a dar entendimiento para que podamos permanecer fieles. Señor, te agradezco por este tiempo y te pido que en esta noche tú vengas a velar nuestro sueño y que juntamente con el salmista David podamos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, nos haces vivir confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos y amados hermanos y amigos, los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, Pastor Juan Teixeira. Vaya hasta allí. Suscríbase a nuestro canal. Comparta nuestro video que está allí en YouTube con sus amigos, con sus familiares. Haciendo esto, usted nos estará ayudando a que continuemos adelante
llevando el bendito mensaje de la palabra del Señor. Que la gracia y que la paz, la misericordia de nuestro Señor Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa, desde ahora y para siempre. Amén.